la conferencia Derecho a Decidir en México, impartida por Rebeca Loera, integrante del Grupo GIRE. Rebeca Lore es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y estudió una maestría en Derechos Humanos en la misma universidad. Cuenta también con estudios avanzados por la American University. Antes de GIRE, trabajó en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y cofundó la organización Amicus DH, que defiende los derechos de la población de la diversidad sexual. Cuando el patriarcado caiga, se dedicará a la partería. Ahora comenzaremos con la ponencia, la cual tendrá una duración de 1 hora y posteriormente se dará lugar a una pequeña sesión de 15 minutos de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta durante la conferencia, la pueden hacer a través del chat y se contestará al final de la sesión. Además, les recordamos que para permanecer en la sala, les pedimos mantener su micrófono apagado y evitar mandar mensajes peyorativos. Asimismo, recalcamos que el contenido de esta ponencia no se presta a debate. Sin nada más que agregar, damos la bienvenida a Rebeca y damos por comenzada la conferencia. Muchas gracias, Lili, y muchas gracias por la invitación a este espacio y a todas las que están acá conectadas un viernes en la noche para escuchar sobre este tema. Espero poder entretenerlas y que sea lo más interesante posible. Mi nombre es Rebeca Lorea, yo trabajo en el Grupo de Información en Reproducción Elegida. Para las que no saben, el Grupo de Información en Reproducción Elegida somos una organización no gubernamental feminista fundada hace casi 30 años. Llevamos estos 30 años trabajando por los derechos reproductivos de las mujeres en México. Desde los últimos 10 años, además del trabajo que ya veníamos haciendo de investigación y de incidencia política, hacemos también litigio y acompañamiento de casos, campañas de comunicación, y seguimos con la investigación y con la incidencia, pero ampliamos nuestro paraguas de trabajo para trabajar no solamente por el acceso al aborto legal y seguro, que es algo que GIRE ha trabajado desde sus inicios, sino que ahora trabajamos en un enfoque de justicia reproductiva, lo cual incluye la anticoncepción, la violencia obstétrica, la muerte materna, la regulación de las técnicas de reproducción humana asistida y la conciliación de la vida laboral con la vida personal. GIRE está ubicada en la Ciudad de México, sin embargo, pues tenemos trabajo en prácticamente, bueno, no en todo el país, pero sí en otros estados, porque tenemos pues muchas aliadas que ellas a su vez están trabajando y en la lucha por los derechos reproductivos en sus estados, y entonces trabajamos juntas en cualquiera de estas líneas de investigación. La mayoría de las cifras e información que les traigo son precisamente de parte del trabajo que hacemos nosotras diario de monitoreo de leyes, normas y de cómo se están aplicando estas. Somos un equipo principalmente de abogadas, pero también hay politólogas, politólogos, internacionalistas para pues tener distintos puntos de vista, ¿no?, sobre lo que estamos trabajando. Voy a compartir una presentación. Bueno, como bien saben ustedes, esta charla se llama, vamos de este lado, Derecho a Decidir en México, y sí quiero hacer la acotación. O sea, muy comúnmente se ha utilizado esta frase de derecho a decidir como un sinónimo de derecho al aborto o de despenalización, legalización, liberalización del aborto. La verdad es que le puse este nombre yo también porque pienso que es un poco más atractivo que solamente aborto, pero hacer la acotación de que a lo largo de la charla voy a hacer referencia principalmente al aborto y a datos de aborto y el marco jurídico del aborto, pero cuando se habla de derecho a decidir, se habla de toda la vida reproductiva que tenemos principalmente. O sea, es un derecho humano que tenemos todas las personas, el decidir si reproducirnos o no, cuándo, en qué momento, pero precisamente a las mujeres cisgénero y a las personas con capacidad de gestar, como hombres trans o personas no binarias que tienen útero, pues los derechos reproductivos nos atraviesan de forma distinta a personas que tienen pues otros órganos sexuales, ¿no? Entonces, por eso cuando escuchemos derecho a decidir, aunque lo inmediato sea pensar en aborto legal y seguro, siempre sí, pensemos que también tiene que ver con el acceso a la anticoncepción, el acceso a la educación integral en sexualidad,
desde, o sea, no solamente ya cuando estamos en secundaria o prepa, sino a lo largo de nuestra vida, que nos enseñen consentimiento, que nos enseñen placer, que nos enseñen el acceso a anticoncepción, que haya acceso al aborto en los casos en los que no queramos continuar un embarazo por cualquier cuestión, y que si decidimos continuar con un embarazo para llevarlo a término, entonces podamos decidir también las circunstancias en las que vamos a parir, si son en circunstancias hospitalarias, medicalizadas o no medicalizadas, si son hospitalarias y medicalizadas, que podamos decidir también qué intervenciones se hacen en nuestro cuerpo, siempre con la información más clara, objetiva, veraz, científica, oportuna, para estar decidiendo como cada intervención que se hace en el cuerpo y sobre todo en el proyecto de vida. Y también el derecho a decidir implica si una vez que decidimos llevar a término un embarazo y parimos, o sea, que esto que estoy hablando es como derecho a decidir y justicia reproductiva, que podamos decidir también cómo criar a nuestras hijas o hijos, si queremos dedicarnos solamente a la crianza, entonces que tengamos condiciones para eso; si queremos dedicarnos a un trabajo fuera de casa que sea remunerado, entonces que tengamos condiciones para que las hijas o hijos que tenemos no se queden también sin su derecho al cuidado. Y en el caso de que no podamos reproducirnos de la forma tradicional, por así decirlo, pero sea nuestro deseo, este nuestro proyecto de vida, pues que podamos tener acceso a técnicas de reproducción humana asistida que estén reguladas bajo el mayor parámetro de protección de derechos humanos. Entonces, un poco creo que todo eso avanza, todo eso abarca, perdón, el derecho a decidir y la justicia reproductiva, aunque para esta noche pues yo solamente voy a hablar de aborto y enfocada acá en México. Entonces, pues antes de entrar como en materia como tal, solo quería como hacer un recuento de qué es el aborto, ¿no? O sea, como que es algo, una palabra como que ya está en todos lados, y cómo ha sido pues calificada o utilizada o tiene distintas connotaciones dependiendo del contexto en el que se habla del aborto, ¿no? Entonces hay por una parte concepciones religiosas, espirituales, en las que el aborto es conceptualizado como un pecado, y que son pues concepciones completamente válidas para quien ejerce esa espiritualidad y esa religión, pero pues para quienes no, pues no lo es, ¿no? O sea, las religiones no son una cosa universal. El aborto también es un servicio de salud cuando se hace por parte de personal médico capacitado en instituciones de salud. El aborto es a su vez un proceso de reproducción o un proceso reproductivo muy común en la vida de las mujeres y personas gestantes. No es una cosa extraordinaria, se estima a veces que 1 de cada 4 embarazos termina en abortos, entonces tampoco es una cosa como muy, pues eso, ¿no? Extraordinaria, que casi nunca pase, sino que es un proceso reproductivo. Yo las invito, cuando salgan de esta charla, a tener conversaciones con las mujeres de su vida y descubrirán cuántas han tenido abortos, no necesariamente abortos autoprocurados, pero cuántas han tenido pérdidas y abortos, y pensar en las repercusiones que esto puede tener con el marco jurídico que tenemos actualmente en México, que del que voy a hablar más adelante. Y por último, el aborto también es un delito, por lo menos lo es así en México. Entonces, es muchas cosas a la vez, es un proceso reproductivo, es un servicio médico, es un pecado, pero también es un delito. Y entonces, todas estas concepciones distintas, lo único repercusiones que nosotras hemos visto que tienen concretas en la vida de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, pues son afectaciones a sus proyectos de vida y a sus derechos reproductivos. Por una parte, la parte religiosa, cuando se quiere imponer a personas que no necesariamente entienden o sienten el aborto como un pecado, además de que hay otras lecturas también menos conservadoras del aborto, desde precisamente o principalmente desde la Iglesia Católica, y para eso podrían seguir ustedes el trabajo de Católicas por el Derecho a Decidir, pero cómo esto también se ha trasladado a las normas, cómo se ha trasladado al imaginario social y cómo se traslada incluso al personal médico, que es a donde llegan las mujeres y las personas con capacidad de gestar cuando tienen
o la necesidad de abortar y llegan a solicitar un aborto, o cuando ya tienen un aborto en proceso espontáneo o autoprocurado y de todas estas concepciones del aborto surge o repercuten en la forma en la que son tratadas las mujeres en estos servicios y en sus comunidades en general. Entonces, el expertise de Gire ha sido la parte jurídica y es en esa en la que en esta charla voy a explicar un poco cuál es el marco jurídico del aborto en México, qué implicaciones o cómo está el acceso al aborto en México cuando es legal, retomar lo que resolvió la Suprema Corte en septiembre, que luego sigue habiendo como muchas dudas y además, aunque no las hubiera, es algo muy relevante que al hablar de aborto en México no se puede obviar. Y por último, pues una invitación a sumarse a esta lucha. Entonces, para empezar, les adelantaba, el aborto es en general un delito. El aborto está regulado en cada uno de los 33 códigos penales vigentes en el país, de estos códigos penales que son las leyes en las que se recoge qué es delito y qué es no. O sea, en un mismo librito está el feminicidio, la violación, el homicidio, el fraude y el aborto. O sea, como conductas tan graves como es el narcotráfico, el secuestro, cosas así, comparten leyes y comparten espacio con lo que les decía, un proceso reproductivo común en la vida de las mujeres. Entonces, esa es la regla general. Sin embargo, también en todos los códigos penales de cada estado y en el Código Penal Federal hay excepciones de cuándo el aborto puede que no sea un delito o cuándo el aborto no se va a castigar. Entonces, esas excepciones cambian de entidad a entidad, no son las mismas en todas las entidades, pero son en general 7. Violación, cuando es imprudencial o culposo, es decir, como sin querer, por imprudencia de la mujer o de la persona embarazada. Cuando hay peligro de muerte, cuando hay alteraciones genéticas en el producto de la gestación, cuando está en riesgo la salud de la mujer o de la de gestar, cuando el embarazo es producto de una inseminación artificial no consentida, cuando la mujer o la persona embarazada tiene como una situación socioeconómica que la orilla a optar por esta vía y por voluntad de la mujer. Esto está vigente principalmente en las primeras 12 semanas de gestación. Entonces, en esta tabla que les estoy compartiendo acá, nosotras hicimos un recuento de cómo han cambiado, y pongo así como entre comillas porque han cambiado poco, las legislaciones de aborto en México desde 2010, 2015 y 2020. Entonces, creo que está como muy bajitos los colores, pero bueno, básicamente el mensaje es que han cambiado poco durante los últimos 10 años. La mayoría de los códigos penales están vigentes desde hace casi 100 años. O sea, no han cambiado mucho en lo que tiene que ver con el tipo penal de aborto, salvo estos que han despenalizado en las primeras 12 semanas de gestación. Pero pues podrán ver que básicamente depende de dónde vivimos, del estado en el que vivimos o de las posibilidades sociales y económicas que tenemos para movernos a otro estado. Depende de eso las posibilidades o el riesgo que tenemos de que nos persigan penalmente para si abortamos o de que podamos tener acceso al aborto sin ese riesgo de que nos persigan, de que nos vayan a criminalizar. Porque todas estas normas tienen penas, o sea, como en tanto delitos, están redactadas de esta forma de a quien cause la muerte del producto de la concepción o a quien interrumpa un embarazo se le impondrán de tantas a tantos meses o años de prisión, de tantos a tantos días multa. Estas leyes además criminalizan a las personas que ayudan a otra persona a abortar. En el caso de que sea personal médico, de enfermería, de partería, las penas contemplan también quitarle su licencia o sea, su licencia para ejercer la profesión en la que se tratan o aumento de penas o las dos. Y también combinan, lo cual es muy problemático, porque en un mismo tipo penal o en un mismo artículo, pues en un mismo texto de que dice como aborto, combinan el aborto consentido y el aborto no consentido, porque también hay casos en los que pues las mujeres o las personas con capacidad de gestar no tienen la intención de abortar, no quieren abortar, pero por cuestiones de violencia intrafamiliar o mismo personal de salud o un montón de cosas, a veces sus embarazos se interrumpen sin que haya sido con su consentimiento, pero todo esto está revuelto en los códigos penales, ¿no? Lo único
En lo que sí hay claridad en todos los códigos penales es en el caso de violación, y esto también desde hace muchos años, o sea, por lo menos desde 2010, si ustedes ven esta línea, o sea, acá están las causales, acá están los estados, los códigos penales, y podemos ver en esta primera línea donde está violación, que es la única causa que sí contemplan todos los estados como una situación bajo la cual el aborto no se castiga o no se persigue. Y además de que lo contemplan los códigos penales, en México hay una ley general de víctimas, que es una ley aplicable a todo el país y que regula cómo tienen que actuar las autoridades, distintas autoridades de salud, de procuración de justicia, para juzgar, los DIFs, los institutos de las mujeres, un montón de instituciones. Y esta ley general de víctimas dicta qué tienen que hacer las instituciones cuando reciben o cuando tienen conocimiento de un caso de alguna víctima. Y esto incluye víctimas del delito, pero también víctimas de violaciones a derechos humanos. Y en esta Ley General de Salud, obviamente, están contemplados los servicios y la atención que tienen que recibir las víctimas de violencia sexual, que sabemos que en México son en su mayoría niñas, adolescentes y mujeres. Entonces, la Ley General de Víctimas tiene un artículo que tiene un catálogo de servicios, lo denomina servicios de atención médica de emergencia, a los cuales tienen derecho las víctimas del delito, y tiene una fracción en específico que dice las víctimas de violencia sexual tienen además derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, como un servicio de atención médica de emergencia. Entonces es la única circunstancia bajo la cual como que no cabe ninguna duda que todas las mujeres, las niñas, las adolescentes, las personas con capacidad de gestar en México tenemos derecho a interrumpir un embarazo cuando este es producto de violación. Eso sí, no importa en dónde estemos, no importa las posibilidades que tengamos de movernos de un lado a otro, o sea, es un derecho reconocido que se nos tiene que garantizar. Y para tener acceso a este, está, además de estos códigos penales y de esta Ley General de Víctimas, hay otro ordenamiento, que este es un ordenamiento que está dirigido nada más al Sistema Nacional de Salud, que es la norma oficial mexicana 046 para la atención de la violencia familiar, sexual contra la mujer. Y es básicamente una norma que le dice a todo el sistema de salud como, hey, si tú sabes de un caso de violencia familiar o sexual o contra la mujer, esto es lo que tienes que hacer. Y entonces contempla varios pasos a seguir, varios principios que incluyen, por ejemplo, que si ven o atienden o tienen conocimiento de un embarazo de una persona menor de 15 años, tienen que sospechar de que se trata de un embarazo producto de violencia sexual y entonces tienen que dar aviso al Ministerio Público. Eh, y esto aplica para todo el Sistema Nacional de Salud, no solamente para los hospitales de la mujer o del niño y de la madre o para tal, sino como para cualquier persona que esté en el Sistema Nacional de Salud, sea de trauma y ortopedia, de psicología, sean las trabajadoras sociales, cualquier persona que conozca de un caso de violencia familiar o sexual en el Sistema Nacional de Salud tiene que guiarse por esta NOM 046. Y entonces en esta NOM 046 también viene que si tienen conocimiento de un embarazo producto de violación sexual, las mujeres pueden pedir que se interrumpa ese embarazo y el Sistema Nacional de Salud tiene que interrumpirlo. Y para proceder a esto, lo único que se necesita es que se presente un escrito sin mayor formalidad, puede ser un escrito así a mano, de que se tiene un embarazo producto de violación sexual y se está solicitando su interrupción. Entonces, ese es lo que está en papel, lo que está en marco jurídico. Sin embargo, ya en el tema del acceso, pues sigue habiendo muchos retos, como vamos a ver en esta otra diapositiva. Nosotras en Gire, como les decía, hacemos distintas estrategias en los temas de derechos reproductivos y una de ellas es la de investigación. Entonces, llevamos varios años haciendo solicitudes de acceso a la información sobre cómo se están aplicando o no las normas que protegen nuestros derechos. Entonces, sabemos ya, como les decía ahora, que desde hace más de 10 años el aborto por violación no está penalizado y ahora además es un servicio de salud que se tiene que garantizar. Sin embargo, su acceso todavía está muy limitado, por lo menos en instituciones de salud. Nosotras preguntamos a las 32 secretarías de salud del país que nos dijeran cuántos abortos por violación habían hecho en los últimos 10 años, sabiendo que
les digo, como desde hace más de 10 años es legal y además en los últimos, la Ley General de Víctimas es de 2013, entonces en los últimos 8 años es además un servicio que se tiene que prestar y más o menos estas son las respuestas que nos dieron. Los estados que están más oscuros, como estos, Veracruz, Guerrero, tal, son los que nos refirieron como un promedio de 79 abortos en un promedio de 10 años. Los que están con menos colorcito bajan hasta 18, son como un poco estos del centro, Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, y así vamos viendo cómo va bajando el acceso. Hay estados como Chiapas, Quintana Roo, Hidalgo, Morelos, que ni siquiera contestaron nuestras solicitudes de acceso a la información, y otros estados como me parece que es Oaxaca, que dicen que hicieron un aborto por violación. Todo esto en un periodo de 10 años. Entonces, pues sí, como calculen que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas eh, sacó un estudio en 2016 sobre violencia sexual en México, en la que estimaba que se cometían 600,000 delitos de violencia sexual al año en México. Entonces, eso nos daría 600,000 al año por 10 años. La verdad, no estoy ahorita en plan matemáticas, pero sabemos que son demasiados para que las secretarías de salud estén reportando que a lo mucho en 10 años hicieron 79 interrupciones voluntarias del embarazo. Entonces, esto nos muestra como mucho sesgo y mucho, como todo un espacio enorme, un gap entre lo que dice la ley y lo que están pasando las mujeres para acceder al aborto por violación en México o no. Esto se puede deber, como ya les adelantaba al principio, por sesgos y por ideas pues, que van desde lo social, desde lo religioso, pero incluso también por falta de capacitación y por falta de herramientas y de formación del personal médico sobre cómo se hace un aborto, cómo se atiende. Pues sí, es como un círculo vicioso, ¿no? Como que el aborto es un delito, entonces no se le enseña al personal médico cómo hacer abortos, porque por lo general es un delito, pero también es un derecho, pero entonces las mujeres no tienen acceso porque no se les enseñó, entonces es un ciclo muy difícil de cortar, pero un poco lo que nosotras intentamos hacer es como mínimo que haya una evaluación o un intento de evaluación de cómo, a pesar, y sobre todo cuando mucha gente, cuando se pide la despenalización del aborto, como que mucha gente dice, no, pero solo por violación y ya está, y entonces ya no hay nada que hacer. Pero pues aquí vemos que todavía hay un montón que hacer, ¿no? Y que esto también tiene que ver con la confusión, sobre todo para, o sea, si a veces para las personas abogadas, pero que no se dedican a este tema, pero ahora yo me imagino personas no abogadas o personal médico, explicar que el aborto es al mismo tiempo un delito y un servicio de salud es muy confuso y muy complicado y solo genera incertidumbre. Y también por eso es que se solicita la despenalización del aborto, para la propia certeza del personal médico, pero también para la certeza de las mujeres y las personas con capacidad de gestar que quieran abortar. Esto pasa en el caso del acceso al aborto por violación, pero como ya adelantaba en este cuadro de acá, y lo estoy tapando yo, hay avances en cuanto a la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación, es decir, que cuando se hace un aborto, por el motivo que sea, siempre y cuando sea en los primeros 3 meses del embarazo, no sea delito. Esa legislación la tenemos actualmente en Veracruz. Bueno, en orden cronológico pasó en la Ciudad de México en 2007, en Oaxaca en 2019, y ahora en 2021 pasó en Hidalgo, Veracruz, y apenas hace unas semanas en Baja California. Entonces nosotras también hemos intentado monitorear cómo se aplican estas, o qué tanto están accediendo las mujeres a estos abortos en las primeras 12 semanas de gestación. Sin embargo, bueno, en el caso de Hidalgo, Veracruz y Oaxaca y Baja California, como que son casos un poco más recientes y no se tienen todavía muchas cifras. En Oaxaca apenas hace poco se reformó también la ley de salud para incluirlo como un servicio, el aborto como un servicio de salud. Pero de lo que sí tenemos cifras desde 2007 es el programa de interrupción legal del embarazo de la Ciudad de México, que ha demostrado pues que esta es una política buena, ¿no? O sea, como que es una política que no tiene mayor repercusión.
cuando la gente piensa como que despenalización del aborto es que va a haber como filas y filas y cada mes vamos a estar abortando y tal, este programa pues ha demostrado que no, ha demostrado ser un programa seguro. No se ha presentado ni una muerte materna en el programa de interrupción legal del embarazo en México, en la Ciudad de México durante los últimos casi 15 años. Y tenemos estas cifras, ¿no? En 2007 fue cuando inició el programa y cómo de hecho va en descenso. Alcanzó su pico en 2013 de abortos que se realizaban en las clínicas de interrupción legal del embarazo de la Ciudad de México. Bajó mucho en 2020, creemos nosotras también por la pandemia, porque bueno, ahorita les doy otra cifra, y esto es lo que va del 2021 hasta junio, me parecía. Sigue siendo muy poquito. Lo que pasó también durante la pandemia, o sea, todas estas cifras se pueden consultar además desglosadas por cuántas personas son residentes de la Ciudad de México y cuántas son personas que vienen a la Ciudad de México de otros países, perdón, de otros, bueno, también hay algunos de otros países, pero principalmente de otros estados, de otras entidades federativas, y que como en sus estados no es legal, salvo en casos de violación, entonces tenían que venir a la Ciudad de México a interrumpir. Y la verdad es que las cifras también han sido muy consistentes en que 30% de las personas que vienen a abortar a la Ciudad de México no son de la Ciudad de México. La mayoría de ellas son del Estado, que sabemos que la ciudad, o sea, como que el Estado de México está como todo alrededor de la Ciudad de México, pero si una consulta todos estos números, nos daremos cuenta que no hay un solo estado del cual no haya venido alguien a la Ciudad de México a abortar en 15 años. O sea, hay representación, obviamente mayor, menor, dependiendo de muchos factores, pero hay mujeres, personas con capacidad de gestar de todos los estados que en algún momento vinieron a la Ciudad de México a buscar este servicio porque no estaba disponible en sus contextos y en sus entidades y porque la necesidad existe en todo el país, existe en todos lados, me atrevo a decir, la necesidad existe en todo el mundo. Y simplemente lo que pasa es que no es accesible dependiendo de normas como estas. Entonces, más o menos ese es el contexto legal y de acceso que tenemos en México, legal y de acceso al aborto. El contexto ya no de acceso, sino de criminalización, como les decía al inicio, pues el aborto es un servicio de salud y todo, pero también es un delito. Nosotras hemos monitoreado también vía solicitudes de acceso a la información cómo se criminaliza el aborto en México, cuántas denuncias hay, cuántos juicios, cuántos de esos juicios llegaron a sentencias, cuántas de esas sentencias fueron condenatorias y en las que se dictó prisión definitiva, y más o menos esto es lo que nos arrojó. Hay estados como Baja California Sur, Colima, Tlaxcala, algunos que a veces ni nos contestan, otros estados como Baja California, por ejemplo, que tiene toda esta barra enorme de denuncias, además siendo un estado muy chiquito, por ejemplo, comparado con la Ciudad de México, ¿no? Y con mucha menos población que la Ciudad de México, pero la cantidad de denuncias que se tienen, otros como Tamaulipas, ¿cuántos tienen prisión definitiva? Creo que también de ese destaca Tamaulipas. Estos tienen como un montón de denuncias, pero pues no sabemos, no necesariamente esas llegan a prisión definitiva, pero como acá en Tamaulipas sí hay un montón de prisión definitiva. Un disclaimer de estos datos, pero que también es una razón más de por qué hay que despenalizar el aborto, es que como en los códigos penales se combina, ya les decía, ¿no? Como aborto y la interrupción del embarazo en cualquier momento de la gestación. Se le pondrán tantas penas a la mujer que procure su aborto. Se le pondrán tantas penas a quien le ayude. Se le pondrán tantos años de cárcel a quien le haga un aborto sin su consentimiento. Se le aumentará tanto si se lo hace sin su consentimiento y además es doctor, médico, partero. Se le aumentará tanto si lo hace con su consentimiento, pero además es doctor. O sea, como que se combinan un montón de conductas y un montón de intervenciones de personas que no tienen nada que ver una con otra, pero por cómo están así formados y así redactados los códigos penales, se combinan peras con manzanas, combinan un aborto consentido con un aborto forzado, combinan o sea, la práctica médica en un aborto consentido y en un aborto forzado, que cuando nosotras hacemos las solicitudes de acceso a la información, en realidad no podemos saber si, por ejemplo, todas estas denuncias de la Ciudad de México, de Baja California, de Jalisco, son denuncias a mujeres que se procuraron su aborto o son abortos forzados.
o son a personas que ayudaron a mujeres a abortar con su consentimiento. O sea, son como datos muy sesgados, pero están sesgados precisamente porque es una política de Estado fallida el tratar al aborto como un servicio de salud y como un delito al mismo tiempo. Como que o sea, yo hasta cierto punto entiendo a las instituciones cuando nos contestan así, pues tengo tantas denuncias, oye, ¿cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos son voluntarios? ¿Cuántos son forzados? No sé. ¿Por qué? Porque el tipo penal es el mismo, es por lo general el mismo artículo o el mismo capítulo, y entonces es hasta difícil saber cuántas personas, cuántas mujeres hay privadas de la libertad por el delito de aborto. Y cuántas son abortos consentidos, cuántos son abortos forzados, cuántos son personas que ayudaron a otras personas a abortar. Entonces sí es una situación muy grave porque afecta no solo en el acceso o en la criminalización como tal, sino también afecta en el derecho que tenemos todas las personas de saber qué se hace con los recursos y con nuestros impuestos que además pagan las cárceles y pagan a las personas que trabajan en las fiscalías y en las instituciones de procuración de justicia para que no podamos saber cómo están actuando porque pues, nomás sabemos números, pero no sabemos sexo ni demás particularidades, ¿no? Ahora sí, ya en este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo órgano del Poder Judicial de la Federación en México, es el órgano que interpreta, es el Tribunal Constitucional en México. Hay otros países donde hay como Supremas Cortes y además tribunales constitucionales. En México estos son uno mismo, es el tribunal como que resuelve asuntos en última instancia, pero también resuelve la constitucionalidad de normas y de actos cometidos por autoridades. Entonces, lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta pregunta me faltó ponerle como en septiembre de 2021, porque la Suprema Corte ha resuelto muchas cosas de aborto antes de septiembre, y justo quiero hacer como un repaso en esas otras cosas que ha resuelto. Principalmente cuando se despenalizó el aborto en la Ciudad de México en 2007, hubo pues naturalmente como muchas autoridades y dependencias que no estaban de acuerdo con esto y que promovieron acciones de inconstitucionalidad en contra del aborto, diciendo prácticamente que el aborto iba en contra de la Constitución federal y entonces ninguna norma que vaya en contra de la Constitución puede subsistir, ¿no? La Suprema Corte estudió esto y decidió que la despenalización en las primeras 12 semanas de gestación es constitucional. O sea, dijeron como pues la Ciudad de México despenalizó, hay otros estados que no han despenalizado, si quieren despenalizar, adelante, si no quieren despenalizar, igual no pasa nada, puedan hacer lo que ustedes quieran, pero la despenalización en las primeras 12 semanas de gestación no está mal, está bien, adelante, es vigente y entonces ya arrancó este programa de interrupción legal del embarazo que subsiste hasta nuestros días. Pasaron muchos años para que la Corte tuviera, o sea, esto fue en 2008, pasaron casi 10 años para que la Corte volviera a pronunciarse sobre aborto, y fue en un caso, o sea, que se pronunciara de fondo bien, fue en dos casos que de hecho los litigamos en Gire y que tienen que ver con el acceso al aborto por violación. O sea, ¿se acuerdan cuando veíamos como que todos los códigos penales tienen, o sea, todo el repaso que hicimos como de códigos penales, Ley General de Víctimas, NOM 046, y que aún así hoy día se les niega a niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar el acceso al aborto por violación? Eso nos llevó a litigar algunos casos vía juicio de amparo, prácticamente pues diciendo lo obvio que es que negar el aborto por violación es una violación a los derechos humanos de las mujeres y las personas a quienes se les niega. Estos casos llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia, eran dos, los dos muy parecidos, uno de Morelos, uno de Oaxaca. El de Morelos involucraba a una adolescente, o sea, una persona menor de edad que tenía un embarazo producto de violación, solicitó que se le hiciera un aborto y el comité de bioética del hospital en donde ella, a donde ella fue a solicitarlo, dijeron como, pues no, ¿para qué? No, esto no es necesario, no te vamos a hacer un aborto. Y entonces ya comenzó el litigio. Y el otro caso era en Oaxaca y tenía una particularidad que era que la mujer que fue a solicitar el aborto porque tenía un embarazo producto de violación, no le dieron acceso al procedimiento porque el hospital estaba en huelga.
y entonces había poco personal para atender como en general servicios médicos y le dijeron a ella, bueno, es que lo tuyo no es una emergencia y estamos en huelga, y entonces pues, no te vamos a hacer un aborto. Y lo que resolvió la Corte, que además, como les decía, ya está en la Ley General de Víctimas, son servicios de atención médica de emergencia, de interrupción voluntaria del embarazo a mujeres víctimas de violación. La Corte dijo eso, dijo, bueno, sí es un procedimiento de emergencia y no importa que estés en huelga, que estés de fin de semana, que estés de vacaciones, que estés lo que sea, tienes que asegurarte hospital, y este es como un llamado a todos los hospitales y todas las instituciones de salud del país, de que si te solicitan un aborto por violación es un servicio médico de emergencia y no puedes no darlo. Eh, Eso se resolvió en 2018. Luego en 2019 llevamos otro caso que también litigamos en Gire, que tiene que ver con cuando un embarazo pone en riesgo la salud de una mujer embarazada. Entonces ese caso pues iba de eso, era una mujer derechohabiente del ISSSTE que vivía en la Ciudad de México, y que ella acaba de tener una cirugía muy complicada en el estómago, y entonces luego tiene un embarazo, le dicen que su embarazo pone en riesgo su salud porque acaba de pasar una cirugía, y ella solicita al ISSSTE que le hagan una interrupción del embarazo, y el ISSSTE le dice pues que no, que eso no entra como en los servicios a los que está obligado a prestar el ISSSTE, ¿no? Le dicen que, pues sí, que la Ley General de Salud, que es la que rige el trabajo del ISSSTE, no dice nada de aborto, y entonces no tienen por qué hacerle un aborto. Litigamos el caso, llegó a la Suprema Corte, lo resolvió en en mayo de 2019, y lo que hizo en este caso la Suprema Corte fue que en su labor de Tribunal Constitucional interpretó la Ley General de Salud bajo el paradigma de derechos humanos y de perspectiva de género, y dijeron, bueno, eh, o sea, aunque tú pongas control F en la ley de salud y pongas aborto y no te salga nada, eso no quiere decir que no sea un servicio que las instituciones de salud no estén obligadas a prestar, sobre todo cuando está en riesgo la salud de la mujer o de la persona embarazada. O sea, como que dijeron, tenemos un capítulo completo de servicios como de maternidad, de derechos reproductivos, de derechos humanos, tenemos la Constitución, el artículo 4 que reconoce el derecho a la salud, la igualdad, ta, ta, ta. Entonces dijeron, pues claro que la Ley General de Salud abarca el acceso al aborto cuando de este depende la salud de las mujeres y de las personas embarazadas, ¿no? Entonces, esa había sido como, la verdad es que la Corte, todas las veces que se ha pronunciado de fondo en asuntos sobre aborto, siempre lo ha hecho a favor. Y eso nos trajo a septiembre de 2021, en la que resolvieron tres asuntos muy relevantes. El primero, que es el que me parece a mí más relevante, tiene que ver con el Código Penal de Coahuila, que si regresamos acá, está. El Código Penal de Coahuila, pues como, acá está, como ha avanzado o no, esta columna. Como el resto de códigos penales del país prácticamente, pues prohibió el aborto, ¿no? En 2017 se decidió hacer un nuevo código penal en Coahuila, y entonces, como se hizo toda esta nueva legislación, se abrió como un periodo para promover acciones de inconstitucionalidad, y entonces la que entonces se llamaba Procuraduría General de la República promovió una acción de inconstitucionalidad diciendo, o sea, salió este nuevo código penal y sigue poniendo el aborto como delito, y yo creo que eso es inconstitucional, Corte, resuélveme porfa. Y la Corte resolvió en ese sentido, ¿no? Dijeron, prácticamente todavía no tenemos como la sentencia final, todavía no la publican, pero bueno, todo lo que se habló en la discusión fue que de hecho sí, o sea, que de hecho tratar al aborto como un delito y ponerlo en los códigos penales y poner la amenaza de cárcel, la amenaza de castigo en general, aunque no sea de cárcel, aunque sea de multa o de trabajo comunitario, es inconstitucional. Es inconstitucional por discriminatorio, porque afecta la salud de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, y porque precisamente solo nos afecta a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar. O sea, no me imagino yo otro delito que esté fraseado de forma neutra, o sea, como que no diga tanto como este delito castiga a las mujeres,
esté como fraseado de forma medio neutra, pero que en los hechos es un delito que solo pueden cometer las mujeres y las personas con capacidad de gestar. O sea, es una amenaza del derecho penal y de que el Estado va a invertir recursos y energía en perseguirte por el simple hecho de el cuerpo con el que naciste que se puede embarazar y que se puede embarazar en circunstancias en las que tal vez tú no lo quieres, no quieres continuarlo y te encuentras como entre la espada y la pared. Entonces, eso fue lo primero que resolvió la Suprema Corte en septiembre. Después resolvió otra acción de inconstitucionalidad que tiene que ver con que cuando se despenalizó el aborto en la Ciudad de México en 2007, pues movimientos que están en contra del aborto, como que pensaron que en automático el aborto se iba a despenalizar así en todo el país, ¿no? Como que dijeron, ya pasó a Ciudad de México, entonces ahora en todos lados van a empezar a despenalizar y no queremos porque estamos en contra y tal. Y entonces lo que idearon estos grupos fue que en las constituciones locales de cada estado hay una constitución federal que abarca todo el país, pero además cada estado tiene su constitución local en donde viene cómo son sus procesos legislativos y cómo se rigen como sus poderes, pero la verdad es que estas constituciones locales no van, o sea, no tienen por qué ir en contra de la constitución federal. Pero entonces se empezaron a poner en sus constituciones locales que en esos estados, no sé, Baja California, San Luis Potosí, Guanajuato, el mismo Coahuila, Oaxaca, eh, así como que en el estado de X, la vida se protege desde el momento, desde la concepción. Eh, y entonces con esto se envió el mensaje de que en los estados en donde sus constituciones locales decían eso, no se podía despenalizar el aborto porque iba en contra de la constitución local. Entonces, eso pasó, o sea, empezó a pasar desde 2008, 2009, como una estrategia de grupos más conservadores de prevenir despenalización del aborto. Sin embargo, pues no, la verdad es que creo que no le salió muy bien porque en Oaxaca se despenalizó el aborto aún con esta cláusula, en Veracruz también, ahora en Baja California, y sobre todo porque uno de los últimos estados que pusieron esta cláusula en su constitución local fue el estado de Sinaloa. Entonces se promovió una acción de inconstitucionalidad diciendo que era una cláusula inconstitucional porque, pues, para empezar, es imposible como reconocer un derecho así, como un derecho a la vida desde el momento de la concepción, porque es imposible garantizarlo. O sea, la concepción como tal, la unión de los gametos, pasa muchas veces en nuestros cuerpos y ni siquiera nosotras nos damos cuenta. No llega a implantarse, no nos baja y ya. Y nunca nos dimos cuenta y entonces, o sea, es imposible también, o sea, que el Estado y que las propias autoridades digan, vamos a proteger la vida desde este momento. O sea, eso implicaría que una no se pare de la cama en todo el mes porque no sabe si te va a bajar o si te, o sea, es una completa locura, la verdad. Entonces esto llegó a la Suprema Corte y resolvió pues que en efecto es inconstitucional estas cláusulas porque precisamente desconocen los procesos reproductivos de las mujeres, ¿no? Y porque además también lo que dijeron fue pues que los legisladores locales, o sea, como los congresos de cada estado, no tienen esa facultad como de decir cuándo empieza, cuándo termina un derecho tal como la vida. Eso fue lo segundo que resolvió la Corte en septiembre. Y lo último tiene que ver con la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es una figura jurídica que surgió principalmente en el contexto de guerra. La objeción de conciencia era esta práctica que tenían, o sea, cuando se enviaba o cuando se reclutaba a hombres por la fuerza para ir a la guerra, y había hombres que no querían ir, entonces decían, pues yo voy a objetar porque la guerra va en contra de mis creencias personales. Ese fue el contexto en el que se creó la objeción de conciencia, pero somehow se ha logrado deformar a que ahora exista en los servicios de salud, ¿no? Entonces, deriva, o sea, tenemos todas un derecho humano a la libertad de creencia religiosa y de conciencia, o sea, básicamente a creer lo que queramos creer, la espiritualidad que queramos tener, y entonces de este derecho se deriva la posibilidad de que nos neguemos a cumplir con alguna obligación jurídica cuando esta obligación va en contra de esas creencias. Entonces, en mayo de 2018 se reformó la Ley General de Salud
para incluir la figura de la objeción de conciencia en los servicios de atención médica. Ojo, esto no decía nada de aborto, o sea, solo se incluyó y se dijo como el personal médico puede objetar conciencia en aquellos servicios que vayan en contra de sus creencias, no pueden hacerlo cuando se trate de emergencias y cuando vayan a objetar tienen que referir a las personas con un personal no objetor, ¿no? Justo para que esto no choque con el derecho a la salud. La objeción de conciencia, además de que surgió como les decía, en contextos de personas que no querían ir a la guerra, de hombres que no querían ir a la guerra, en México ya estaba, o sea, no era algo nuevo. Cuando se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, o sea, por una parte se reformó el Código Penal, pero también se reformó la Ley Local de Salud para incluir los servicios de interrupción legal del embarazo, y ahí se incluyó la objeción de conciencia, y se dijo como, pues si alguien no quiere hacer abortos, pues está bien, no los va a hacer y ya, nomás que avise que esa persona no va a hacer abortos para saber que no podemos a contar con ella. Y que si llega alguien a solicitar un aborto, pues le diga con quién puede ir. Eso ya estaba en la Ley Local de Salud de la Ciudad de México. En la NOM 046 también está contemplada la objeción de conciencia, pero bueno, a alguien se le ocurrió que era necesario pasarla a la Ley General de Salud. Se puso en la Ley General de Salud en 2018, pero fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces esto llega a la Suprema Corte de Justicia y al analizarla la Corte dice como, pues sí, como que dice, pues es que sí existe la objeción de conciencia, no hay que obligar a nadie a hacer, o sea, partamos del mismo principio del aborto, no hay que obligar a nadie a parir si no quiere parir, tampoco hay que obligar a nadie a hacer un aborto si no quiere hacer un aborto, pero lo que interpretó la Suprema Corte fue que como había quedado en la Ley General de Salud, eh, todavía quedaba la posibilidad de que se obstaculizaran los servicios de salud, específicamente el servicio de aborto, por el contexto que hay en México y porque no se le ponían como suficientes lineamientos o suficientes guías para que en la práctica esto no se tradujera nada más en que ya todo el mundo es objetor y ya nadie va a poder abortar en los hechos en una institución de salud porque no hay quien haga abortos, ¿no? Entonces, eso fue lo último que resolvió la Corte. Anunció que en su sentencia va a dar lineamientos específicos de cómo se tiene que regular la objeción de conciencia para que se proteja la libertad de conciencia de quienes en este caso no quieren hacer abortos, pero que también por otra parte se garantice a quienes busquen este servicio por violación, porque está en riesgo su salud, porque ya está despenalizado en su estado, para que puedan pues tener acceso, ¿no? Y que no se encuentren con este obstáculo. Entonces, ese es ahora sí el marco, creo que jurídico completo del aborto, sobre todo desde el legislativo y desde el judicial. Y pues bueno, todo esto, todos los cambios legislativos y judiciales, tampoco es como que hayan pasado como, porque así nomás un día despertaron los legisladores y dijeron, creo que tengo que despenalizar el aborto, ni los ministros y ministras, ¿no? Que dijeran como, oye, si resolvemos esto así tan chido, sino que tiene que ver con luchas sociales que llevan décadas y décadas en México y en prácticamente todo el mundo y toda la región. En México desde los años 70 hubo como la primera marcha en favor del aborto en el Monumento a la Madre en la Ciudad de México, y esta fue como, ha ido ganando más y más involucradas y más movimiento, que por un lado genera información, genera argumentos, recoge testimonios, apoya a mujeres, o sea, ahora hay grupos de acompañantes que son como grupos de mujeres que ayudan a otras mujeres con información para que puedan abortar en sus casas con medicamentos en las primeras semanas de gestación. Hay ya mucho movimiento en favor del aborto legal y seguro, o sea, los cambios de los que les estuve hablando ahora, los avances, tienen que ver con esos movimientos sociales, con que estamos tomando las calles, levantando la voz, y precisamente, creemos nosotras como que una forma muy evidente de este movimiento ha sido la Marea Verde. La Marea Verde es un movimiento social que surgió en Argentina, que es uno de como muchos países que lleva años luchando por la despenalización del aborto, y entonces se hizo un movimiento social que tiene que ver o se identifica con un pañuelo verde. En historia existe toda este contexto histórico en el que en Argentina hubo una dictadura con muchísimos casos de desaparición forzadas,
desapariciones forzadas en los que las madres y las abuelas buscaban a sus hijas e hijos en la plaza principal de Buenos Aires y lo hacían con un pañuelo blanco en la cabeza. Y entonces, en ese contexto de lucha social y con esa historia de lucha social encabezada por mujeres, es que surgió el movimiento de la Marea Verde con su símbolo, que es el pañuelo verde, y que pues básicamente se entiende como que cualquier persona que veas usando el pañuelo verde es una persona que está a favor de la legalización y el acceso al aborto. El movimiento de Marea Verde llegó prácticamente ya a toda la región. México no es la excepción. Desde 2018 principalmente han surgido muchas colectivas y muchas iniciativas y muchas personas en la calle que utilizamos el pañuelo orgullosamente porque estamos convencidas pues sí, de que esto es un tema de justicia social en el que hay que avanzar. Y pues nada, o sea, quería también como cerrar esta charla o sea, si alguien dice como, bueno, yo estoy convencida, pero no sé qué hacer, pues principalmente como usar el pañuelo, que se note que somos muchas las que estamos a favor de esta lucha, seguir redes sociales de organizaciones que trabajamos el tema y que lo trabajamos además desde la evidencia, desde el acompañamiento de casos, como es el caso de Gire, o las redes sociales de MX Marea Verde, que somos tres organizaciones que también impulsamos el tema y lo utilizamos un poco como plataforma para otras colectivas locales que están haciendo trabajo muy, muy chido en sus estados. Entonces, sí, lo dejaría ahí de cómo involucrarse en la lucha a favor del aborto legal y seguro, pues identificarse como Marea Verde principalmente, y pues generar debate y hacerlo también sin estigmas y pues ya, espero que la información que les compartí acá les haya servido y pues escucho sus preguntas y respuestas. Bueno, sus preguntas y mis respuestas o comentarios. Gracias. Pues muchas gracias, Rebeca. La verdad, o sea, aparte que estuvo informativo, estuvo bastante comprensivo para las personas que apenas se están como informando de todo esto. Y pues pasamos a lo que es las preguntas, ¿verdad? Preguntan, ¿cómo ves el panorama para la despenalización del aborto en Nuevo León? Ay. Bueno, aquí tengo que hacer una acotación porque creo que también como que por muchos años hablamos de despenalización solo como los cambios legales. Y creo que los movimientos sociales también nos han como enseñado mucho de que no solo es necesaria la despenalización legal, no solo es necesario como el cambio en las leyes, sino que también se tiene que acompañar de una despenalización social, porque pues sí, de nada sirve que se saque del Código Penal, pero en la calle se siga estigmatizando o en las familias o en donde sea el aborto. Entonces, con esa acotación, yo veo en Nuevo León un contexto político adverso para avanzar en la despenalización legal, la verdad. Bueno, yo no estoy allá, conozco algunas activistas muy chidas allá, a Sandra Cardona y a Mujer por Mujer y a la red Necesito Abortar, que la verdad es que hacen un trabajo muy importante, sobre todo enfocado en la despenalización social y en la desestigmatización. Entonces, en ese lado le veo muchas esperanzas, en el lado pues más político, no tantas. O sea, ustedes bien saben, la legislatura pasada, este personaje horrible que tenían en su congreso, Carlos Leal, que presentaba como un montón de locuras sin vergüenza. Entonces, la verdad es que la parte política, perdón si alguien lo conoce, si alguien es su familiar o algo, pero ni siquiera tenía como mucho sentido jurídico las cosas que proponía, solo era como hacer así, incendiar y dejar de notar que está en contra del aborto. Eh, entonces, pero creo que en la parte social hay mucha oportunidad y la verdad es que también mi valoración como individual personal es que precisamente en esos lugares en donde no hay condiciones políticas para despenalizar en lo legal es donde hay que despenalizar en lo social, porque no, luego no se va a poder avanzar en tener otros representantes, otros legisladores, otros ejecutivos
si no se empieza como por ese trabajo de lo social y de empezar a concientizar y que a lo mejor va a costar más en un mediano largo plazo conseguir el cambio legal, pero todo va a tener que ver con el trabajo de desestigmatización y de despenalización social. Sí, definitivamente, sí lo vemos difícil desde aquí, como dices, pero ahí vamos. Preguntan también, ¿cuál crees que sea el siguiente paso para México en la despenalización del aborto? Ay, pues o sea, creo que el siguiente paso inmediato es que salga la sentencia final de la Corte y que nos aclare un montón de cosas, la verdad, porque en la discusión, o sea, el proyecto decía como que era inconstitucional castigar el aborto o más bien como no permitirlo en un periodo breve al inicio de la gestación. Pero luego en la discusión se habló, o sea, el ministro Saldívar dijo así como ya sáquenlo todo, despenalícenlo todo, nunca más ninguna mujer presa por abortar. Pero luego había otras ministras y otros ministros como mucho más eh, como temerosos pues de meterse tanto al tema y más diciendo como, sí, como muy pensado en un periodo breve al inicio de la gestación. Entonces creo que el siguiente paso, o sea, el más inmediato antes de avanzar en cualquier cosa, yo diría que es ver cómo sale esta sentencia, ver en qué término sale y ver mejor cómo nos puede funcionar, sobre todo pues desde lo jurídico, pero también desde lo político, para avanzar en el tema. Principalmente yo diría para movernos de las 12 semanas, que las 12 semanas fueron pues como esta apuesta y este gran avance en la Ciudad de México en 2007, pero pues, justo en 2007, hace 15 años, y que la experiencia también ha demostrado que las 12 semanas son muy valiosas, pero que ya también se empiezan a quedar cortas o que hay también otras necesidades más allá de las 12 semanas. Entonces, creo que ese es el primer paso, esperar la sentencia y que también aclarar pues que esta sentencia no despenalizó el aborto en todo México. Pues sí, lo que hizo fue como decir que es inconstitucional y se espera que por lo menos ya ahora sí ninguna mujer vaya a la cárcel, o sea, como que es que si alguien denuncia a alguna mujer o alguna persona que ayudó a alguien a abortar con su consentimiento y que si esto llega a un juez, pues el juez diga, no, esto es inconstitucional y le dé carpetazo a las cosas. Eh, pero ya de ahí al acceso seguimos dependiendo de los congresos. Entonces, creo que también ese es el camino y ese es el siguiente paso, seguir trabajando con los congresos y que dejarles bien claro que ya no estamos en el escenario, o sea, ya no estamos en el mismo escenario que estábamos hace 3 meses, en los que despenalizar era constitucional, pero no despenalizar tampoco. O sea, ya estamos en un escenario con esta resolución de la Corte en el que sí se les puede decir como, güey, tu código penal, así como está, es inconstitucional. O sea, ya dijo la Corte que no puede estar como amenazando con castigo. Entonces, sí, sigue dependiendo mucho de los congresos, pero pues ahí vamos. O sea, de Ciudad de México a Oaxaca tardamos 12 años y luego ya en un año, en 4 meses llevamos 3 estados. Entonces, ahí la llevamos. Sí, definitivamente. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la justificación para no responder a las solicitudes de transparencia? Este, pues por lo general no hay, o se aplica ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es un criterio del INAI, que es así como que las autoridades no están obligadas a generar información, o sea, como que las autoridades están obligadas a darte la información que ya sistematizan, pero no a sistematizar nueva información nomás porque le estás preguntando. Que es un criterio que sacó el INAI en alguna resolución. No me acuerdo cuál es, pero justo denme chance porque les quiero pasar como el último informe que sacamos. Y ahí ahorita, o sea, se pueden meter pues para que vean como, pero por lo general es ese, así como de, más porque tú me lo preguntes, no lo voy a recabar.
Bueno, ahí pueden checarlo si quieren. Perfectísimo, muchísimas gracias. Pues ya una la última pregunta. ¿Qué crees que fue lo que llevó a Ciudad de México a ser pionero en la despenalización y legalización del aborto? Sí, yo creo que es una gran pregunta porque creo que tiene que ver con muchas cosas. Por una parte con movimiento social y con que había como mujeres feministas muy interesadas en impulsar el tema y en hacer incidencia política, pero que también estaban pues en las posturas clave, perdón, en las posiciones clave como el Congreso y el Ejecutivo, pues personas aliadas, ¿no? Y que también el contexto, o sea, esto pasó en 2007 y también tiene que ver mucho con que a nivel nacional era el PAN y pues el Partido Conservador el que tenía el poder, ¿no? Y la Ciudad de México era así como la resistencia de los partidos de izquierda. Y entonces como que creo, hay algunas lecturas en este sentido, como que tenían que probar un punto, ¿no? Como que tenían que probar estas personas en ese caso era del PRD que estaban gobernando en la Ciudad de México, era Marcelo Ebrard, el jefe de gobierno del Distrito Federal, y el Congreso también era de izquierda, y estaban como ahí también muchas aliadas impulsando el tema, como que también estaban como probar eso, ¿no? Como que, mira, somos los progres y tal. Yo creo que esa es una de las lecturas. Otra, pues sí, como les digo, ya había como muchos años de lucha, en este caso muy centralizada en la Ciudad de México, en ese tema, pero la verdad es que sí fue, o sea, creo que antes de la Ciudad de México, creo que solo Cuba tenía despenalizado el aborto y en menos de 12 semanas. Creo que en Cuba está a las 9 o 10 semanas. Pero luego vino la Ciudad de México y fue así como la pionera. Ya de ahí vino después Uruguay, ahora Argentina, pero el resto de países siguen teniendo muchas resistencias. Argentina aumentó o sea, se despenalizó a las 14 semanas, no a las 12, pero sí, yo creo que tuvo que ver con mucha incidencia política, y con aliadas en esos lugares. Y aliados, o sea, no solo en el Congreso y en el Ejecutivo, sino también en la Corte para que declarara la constitucionalidad. Pues creo que ya son todas las preguntas y comentarios. Pues Alejandra Artiga dice, muchas gracias por tu charla, fue muy clara e informativa. Hay que darle más fuerza al pañuelo verde. Definitivamente. Sí, pero bueno, creo que pues ya ese es todo el tiempo que tenemos disponible. Muchas gracias, Rebeca, y a todos por su participación en esta conferencia. Y pues ya con esta ponencia pues le damos terminado al evento y les agradecemos muchísimo a las personas que se hayan quedado con nosotras, que hayan ido a demás ponencias, que hayan disfrutado de construido, cuestionado todo hasta el alma, ¿sí? Sí, o sea, este ha sido el esfuerzo de mucha gente, le echamos mucho amor. Espero que se haya podido transmitir de esa manera, ¿no? Con la variedad de temas que tratamos de poner. Este, y pues nada, que pues nomás esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido algo, ¿no? Les recordamos pues, seguir al pendiente de nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, como foroequidad.tech, donde podrán encontrar información sobre próximos eventos que vamos a estar organizando. Nuestra mercancía que todavía está en venta y va a estar todavía un rato. O sea, por favor, o sea, compren para apoyarnos. Tenemos muy bonitos diseños. Y pues gracias a todos por su atención y esperamos verlo en la siguiente edición del Foro Equidad de Género. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias y felicidades. Rebeca, de parte de todo el foro te agradecemos nuevamente tu participación. Creo que fue una plática increíble. Todas las ponentes que vinieron fueron de una calidad excelente. O sea, todo lo que hemos aprendido, que
que creíamos ya saber, pero que nuevamente nos hemos cuestionado, ha sido mucho. Entonces te queremos agradecer por crear este espacio tan bonito en el que pudimos aprender más acerca de este derecho y creo que más que nada darnos herramientas que podemos utilizar para enfrentarnos a todos esos comentarios que muchas veces nos hacen y que pues sean comentarios de que sabes que sí le lleguen a la otra persona y que probablemente igual y podamos hacer cuestionar a nuestros abuelitos, a nuestros papás, a nuestros hermanos. Entonces, creo que aunque sea una persona, ya llevamos ganado muchísimo. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por parte de todo el equipo organizador. También para recordarles que vamos a tener las grabaciones de todas las conferencias en YouTube. Nosotros les vamos a avisar, así que estén pendientes para cuando terminemos de subirlas todas, para que pues sí, las puedan seguir viendo y si se les olvida algo o hubo una información que saben que es clave y que con eso van a hacer cambiar la mentalidad de su papá o su tío de todas las navidades que siempre dice que no se puede abortar, ahí va a estar en YouTube próximamente. Gracias, sí, sí, ojalá sirva. Igual siempre es poquito tiempo para hablar de esto, así lo siento yo, pero también les pasé la liga del informe ese y así, por si les sirve a todas. Muchas gracias por la invitación y por la organización y todo. Ya me voy. Gracias, nos vemos.